Hola, mi nombre es Diego. Y el mío, Viviana. Mi mayor obstáculo siempre ha sido poner en orden todas mis ideas. Mi mayor miedo a emprender sola era que el primer tropiezo renunciaría a mis sueños. Lo bueno es que la organización que me falta a mí le sobra a Viviana. Y con Diego al lado, créanme, renunciar no es una opción. Después de muchas conversaciones llegamos a la misma conclusión y es que todo es mejor en pareja. Hola, hola, buenos días, tardes, noches a todos, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Mejor en Pareja, segunda temporada ya, ¿no? Sí, así es. Esta temporada ha pasado volando. Mira que sí, o sea, yo no sé, la grabación de la primera temporada siento que, no sé, fue todo como muy largo y ya estamos en el tercero, todo va como a 1000, Sí. Después de mitad de año, no. De hecho, después de Semana Santa, todo arranca como a toda, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, en este episodio número 3... ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del hábito de creer. Creer. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícanos. Bueno, explicación. Para los que de pronto no han escuchado el primero y segundo episodio, primero tienen que ir a escucharlo. Oigan, esto es una secuencia, o sea, realmente no es que yo me pueda saltar un episodio o algo, bueno, sí, o sea, pues si quieren hacerlo sí, pero lo ideal es que, sobre todo en esta segunda temporada, sí hay una línea, hay un hilo conductor, sí. Entonces sería muy chévere. Entonces, siguiendo ese hilo conductor que tú dices, en el primer episodio hablamos de el hábito de la humildad, que, bueno, ahí discutimos por qué si era un hábito, Okay. Que ahí ya reconocimos quiénes somos, qué debilidades y fortalezas tenemos. En el segundo episodio hablamos del hábito de planear, que hay que tener un plan, una meta, un norte, saber para dónde vamos. Ahora en este tercer episodio del hábito de creer es porque tenemos que creer en nosotros para poder llevar a cabo ese plan que establecimos en el paso anterior. Interesante, ¿no? Porque si no te crees la vaina, ¿cómo vas a lograr lo que te propones, no? Sí, es cierto, y de hecho, ahora que lo dices, yo no sé, o sea, yo siento, y de hecho vamos a tocar un poquito el tema ahora, porque eso también lo hablamos dentro de la primera temporada, que era del positivismo tóxico, pero yo soy sincero y yo tiendo a ser muy positivo, y no sé hasta qué punto me vuelva un poco tóxico, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando yo hablo con muchas personas y me empiezan o sea, a veces uno llega y empieza a hablar con ellos y arrancan como ¿y cómo va? No, pues ahí, no, bien. No, entonces... Ahí vamos. Sí, ahí vamos, no, o bien para no preocuparlo. Entonces uno es como... Sí, entonces, esa es fuerte. Sí, entonces uno es como que, ¿qué? ¿Pero cómo así? ¿No? O sea, entonces yo siempre trato como de estar bien. Obviamente no todos los días son iguales, a veces uno está como de malas pulgas o está pasando algo que lo tienen un poquito preocupado, pero pues nada. Y a lo que voy es que esto puede hacer que muchas personas dejen de hacer lo que tienen que hacer porque se meten mitos en su cabeza o refuerzan conductas o refuerzan pensamientos que no los llevan a ningún lado. Como por ejemplo, es que a él sí le salen las cosas bien porque él tenía plata. O a él sí le salen las cosas bien porque él tenía los recursos. O a él sí le salieron las cosas bien. Es que eso fue un golpe de suerte. Eso pasa una vez cada yo no sé cuántos años. Y le pasó a él y pues eso no... Entonces... Si uno empieza a decir, es que a todos le pasan, pero a mí no, pues obviamente uno también empieza como a traer cositas negativas, ¿no? Y uno deja de creer en uno mismo al pensar que todos pueden, pero yo no, por X o Y motivo, y uno empieza a justificarse mucho, ¿no? Sí, es cierto. Y es importante que uno tiene que fluir y vibrar con una muy buena energía, ¿no? Porque pues dependiendo de eso, uno ve que atrae y que no. Sí. Y ahora que estabas hablando de eso va muy relacionado, y yo no sé si lo has escuchado, el síndrome del impostor. Eso últimamente siento que lo escucho constantemente, y el síndrome del impostor se refiere cuando una persona cree que sus logros o triunfos son producto de un golpe de suerte, como tú lo decías, Okay. o de la ayuda de los demás, pero como que realmente les cuesta atribuirse ese logro a ellos mismos. Sí, como que, Sí. como, ay, Diego, felicitaciones, te fue súper bien. No, pero pues es que eso estaba muy fácil, como no lo iba a pasar, Sí. ¿sí?
Y a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho. Yo creo que toda mi vida he sufrido de eso y estoy tratando de manejarlo, pero sí, me pasa. Y de hecho estaba buscando así en datos, porque a nosotros nos encanta hablar aquí con datos o cifras Sí, o algún dato curioso. Y prácticamente el 70% de la población sufre de este síndrome. ok. Creo que la primera vez que se habló de eso fue en 1978. Interesante, ¿no? Sí, sí, no hace mucho. Sí, y de hecho, hoy, este día en el que estamos grabando este episodio, nosotros seguimos a Vilma Núñez, que para los que no saben quién es, Es una crack. Miren, Vilma Núñez es una... O sea, aquí voy a Cuña. hablarles a ellos, cuña. Vilma Núñez es una... Yo la considero una marquetera, o sea, es Sí, alguien que se dedica al marketing súper fuerte y la vieja es una tesa porque para mí es una de las pocas que no vende humo. Aquí nos vamos otra vez a un episodio de los vende humo, que fue sí, uno que tuvimos en la primera en la temporada. primera temporada. Entonces, es alguien que recomendamos porque siento que hace muy bien su trabajo y las cosas las dices como son. Pues Vilma Núñez es una persona que no, pues consideramos que no vende humo porque pues está muy dentro de la filosofía, que la filosofía es pues que prácticamente hay que darle a la vida para poder recibir algo porque tú no puedes recibir sin dar nada a cambio o si lo tienes de esa manera pues realmente como llega se va. Total. Entonces nosotros la seguimos y hoy precisamente vi una historia de ella. Yo decía, ve, o sea, todo se alinea con uno, porque precisamente estaba ella ahí mostrando que estaba haciendo ejercicio y que estaba escuchando como una conferencia de Tony Robbins y el man decía como el síndrome del impostor no existe, simplemente es que las personas tienen miedo. Entonces, pues para alguien sí puede que existe y para otro simplemente no le pone un nombre, sino más bien el nombre es el miedo. Miedo, El sí. miedo que es esa sensación que prácticamente todos tenemos. O sea, yo creo que la persona que no tenga miedo, pues no sé, como muy raro. Pero Sí. entonces él lo que decía no es un síndrome del impostor, sino que simplemente por el miedo como que uno se frena o uno no se la logra creer. Y algo interesante que decía Vilma, pues que escribió ahí en esa historia, es que pues todos tenemos miedo, pero todos tenemos que aprender a vivir con ese miedo. Es más bien Así como saber estamos cómo, aprendiendo a vivir con el COVID. sí, Sí, igualito. así, tal cual. Pero sí, quería traer como a la mesa este tema porque lo he escuchado mucho y Ok. creo que cuando nos estén escuchando o viendo en YouTube van a decir como, oiga, sí, a mí me pasa eso. Yo a veces no Sí, creo lo que logré o es muy siempre le atribuyo posible. a un tercero mi logro. Entonces, eso es el síndrome del impostor. Yo creo que hay que identificar si a uno le está pasando eso para trabajarlo. Y mira, ahorita que tú también mencionas eso, recuerdo que, no me acuerdo dónde fue, porque es que ya a uno se le empiezan a ir como las vainas de uno donde lo leyó, o donde lo vio, o donde lo escuchó. Pero había algo bastante interesante y es el de reconocer también, digamos, lo que uno hace y aceptar también los agradecimientos que a uno le dan por lo que uno hace. Porque es que normalmente uno tiene la costumbre de, ay, oye, mil gracias por el servicio que me prestaste, realmente me ayudaste muchísimo, tal. Y uno dice, no, no, no es nada, ¿sí? O sea, no Sí, es nada, no. O sea, realmente tú sí hiciste mucho para que esa persona te lo agradeciera de esa manera. Entonces, o sea, empecemos a cambiar un poquito el lenguaje y aprendamos a reconocer también los agradecimientos que nos están ofreciendo. Entonces, digamos, en este caso, pues uno podría decir como fue con mucho gusto, o lo hicimos con mucho entusiasmo, o realmente es con mucho cariño, como, dale, se hizo con mucho cariño, se hizo con mucho esmero, pero también uno darse ese crédito porque uno lo tiene, es que uno lo tiene. sí, y ahí es importante el poder de la palabra, ¿no? De todo lo que uno Sí, diga se manifiesta. sí. Sí, sí, sí. Y tú al principio mencionaste algo del positivismo Positivismo tóxico, tóxico, pero no lo sí. ahondaste. Sí, Cuéntame, bueno, cuéntame ¿qué de es lo eso. que sucede con el positivismo tóxico? Resulta que aquí otra cuña, hay un tipo que diga, o sea, uno tiene que aprender a escuchar a las personas porque, digamos, todo el mundo tiene algo bueno por aportarnos. Sí, Y hay alguien que, si bien es bastante criticado, pues también tiene, digamos, sus seguidores y tiene sus opositores, como como todo. todo. El tipo se llama Diego Rusarín.
Y Diego Rusarín, pues es muy difícil decir qué es porque el tipo dice, pues es que yo hago muchas cosas, ¿sí? O sea, Sí, sí, él de hecho, detesta que le de hecho a él pregunten le qué hace molestan, o quién a es. él le molesta mucho que le Sí. digan, ¿y usted qué es? ¿Usted qué hace? Pues es que yo hago muchas cosas, ¿por Si él qué no? dice yo juego Yo juego play, yo Play, leo, yo yo no sé qué. leo, yo no sé qué, ta, ta, ta. Entonces el tipo no quiere que lo clasifiquen, entonces no lo clasifiquemos. Y Diego Rusarín entonces lo que nos dice es, eh, toda esta ola de influencers y de libros de positivismo, lo que están llevando a la población es a un positivismo tóxico. Entonces, realmente Sí, la gente lo que hace es que empieza a ocultar en lo que le fue mal y empieza como a guardar todos esos sentimientos por el, digamos, ahí viene también un poco el miedo, ¿no? Es un miedo al rechazo o un miedo a la burla. Entonces, para evitar que digan, ay, pero mire, puso un negocio y le fue mal, o ay, empezó la carrera y no la terminó, o entonces la gente se empieza a callar muchas cosas. Y al ver que a todo el mundo en redes sociales le va bien, que todo el mundo viaja, que todo el mundo hace, que todo el mundo todo, pues empiezan como a resguardarse y ahí es donde empieza como un odio y un resentimiento muy grande hacia todo lo externo, a lo que le va bien, porque y ahí arranca todo este positivismo tóxico, ¿sí? Porque entonces la gente dice, pues si a todo el mundo le va bien aplicando que digamos, la ley de la atracción, o sí, o sea, digamos muchas cosas que va a nosotros meditar nos en la inventamos, mañana. sí, exactamente, que nosotros todos, o sea, con la ley de la atracción, entonces todo tiene que ser positivo, no, pues hay días, como les digo, hay días en los que uno no está Mm, con ese mood, pero sí, también hay que aprender a reconocerlo, entonces a eso va un poquito el positivismo tóxico, que entra, digamos, esto del creer, entra como en una línea muy delgada en donde uno dice, o me paso al positivismo tóxico, o sencillamente me puedo ir para el otro lado en donde realmente pues todo es negativo, ¿sí? sí. Entonces hay que saber balancear muy bien las cosas para no entrar en ninguna de las dos y pues obviamente no lastimarse uno mismo. Sí, y ahí es donde aplica totalmente la frase de todo extremo es malo. O sea, para Sí, mí sí, eso total. aplica en cualquier aspecto y hay que tener ese balance, ¿no? Pues lo que Sí, tú decías, porque si uno ya es extremadamente positivo, incluso puede nublarte la visión y no saber si estás fallando en algo o como hay que tomar acción, porque pues, por ejemplo, no sé, un ejemplo de yo ahorita estoy súper estresada porque tengo un quiz ok, de una lectura larguísima, 200 sí, páginas. Digamos, Diego está aplicando el positivismo, no extremo, pero lo está aplicando de, no, tranquila, que te va a ir súper bien, sí, te va a ir busca un súper. resumen, no sé qué. Y yo estoy toda como, no, pero es que tengo que hacer esto y esto y X, Y, Z, Sí, y cómo lo voy a hacer, no sé qué. Entonces, digamos, si yo fuera extremadamente positiva en un positivismo tóxico, digo, nah, Dios proveerá ese día, Marco de Tim Marín de Open Web, pues puedo estar poniendo sí, en peligro mi nota, pero si también me voy a ese extremo del miedo, del síndrome de impostor, de es que yo por más de que lea no lo voy a ser capaz, pues también me voy a bloquear y no lo voy a hacer. Entonces ahí hay que estar en esa línea delgada de ser positiva en que tengo que organizar mi tiempo y lo voy a lograr, pero también ser cautelosa de que tengo que leer para lograrlo. ok, Entonces es ese balance sí. para poderlo lograr. Pero bueno, ¿Cómo estamos lo hablando de esto y hacemos? ¿cómo lo ¿Cómo hacemos, lo Diego? hacemos? Dímelo cómo. No, Bueno, pero empieza yo tú. te digo, bueno, yo te digo como yo te digo una y tú dices otra si quieres. Bueno, está bien. Pero aquí no me vas a echar a mí No, porque jamás. vea, todo el peso. Vaya, No, 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 dígalo usted. no. Entonces, mira, a ver, yo estuve mirando, digamos, cómo poder hacer o qué ejercicios llevar a cabo para uno, pues para uno empezar a creer en uno mismo. Y encontré uno muy bonito. Y este es empezar a hacer una lista de todos los logros que yo he tenido. Pero entonces, digamos, aquí entra una controversia, porque los logros, no, pero es que yo no he ganado mis primeros 100 millones, mis primeros 10 millones, o yo no he conquistado un planeta, o yo no he hallado la cura para todas las enfermedades. O sea, no. ¿Sí? O sea, los logros son, o sea, uno no tiene por qué entrar a comparar los logros de uno con los del resto de la gente. Eso es lo Total. primero. O sea, hay que dejar de entrar en esa competencia en la que nadie a uno lo ha invitado, ¿sí? Entonces, lo primero es agarrar esos logros. Y los logros son muy sencillos, como, oigan, yo pensaba que no podía usar un taladro y pude abrir un hueco sin volver nada a la pared. O pude armar esta mesa que se veía súper compleja y la armé sin ninguna ayuda. O pidiendo la menor ayuda posible. O pude sembrar unas maticas y las maticas crecieron súper bien.
hice una receta y me quedó deliciosa la comida. Un logro mío hasta ahorita ha sido poder manejar. Vivi, un logro poder manejar, ¿sí? Oigan, yo me ponía roja y me estresaba al tener que Claro, manejar. Y ahorita ya claro. estoy Y ahorita mejor. ya lo estás haciendo. Y yo ya, como te dije, paso menos sustos cada vez. Entonces, entonces acá, bueno, listo, ese tipo de cosas uno las empieza a notar todo, todo. Entonces, que una vez mi mamá tenía un problema, un tío tenía un problema y yo le di la solución, ¿sí? O no sé, o armé un rompecabezas, todo, o sea, todo lo que uno diga, oiga, güey, pucha, esto me parecía complejo, o esto yo pensaba, o otra también tenía una materia perdida y la saqué adelante. O en el colegio iba perdiendo hasta el descanso, hasta el recreo y pude pasar el año. O sea, todos esos son logros. Esos son logros realmente. Sí. Pude leer un libro, pude terminarlo. Yo no, yo era mal lector, entre comillas, porque nadie es malo. Yo era mal lector y pude leer un libro. Pude leerlo en tanto tiempo. Me puse una meta y la logré. O sea, todos esos logros, anotarlos. Y después de tener ya toda esa lista de logros anotados, uno empieza a identificar cuáles son las habilidades que yo tengo, que uno dice, oiga, mire, yo tengo esta habilidad y o sea, no lo tenía presente. Soy bueno corriendo, soy bueno dando soluciones, y ahí uno empieza a identificar, listo, esto en lo que yo ya pues me doy cuenta y ya creo en mí, porque mire todo lo que he hecho, cómo lo empiezo a llevar a cabo para irme a los otros dos, que es la humildad como primer hábito y el segundo, el planear, porque pues todo, al final todo se integra. Sí, chévere. Me gustó eso que acabas de decir porque alguien le escuché alguna vez decir como celebra las pequeñas victorias de tu día a día. Sí, Porque como uno está en una monotonía, o sea, uno ya tiene una rutina, en nuestro caso vamos a la universidad, trabajamos y hacemos ejercicio y nos acostamos. Yo a veces le decía a Diegui como, pero ¿qué hice de novedoso en el día? Entonces ahí es donde sí. recapacité y dije, hay que celebrar los pequeños logros. O sea, si hoy pudiste cumplir toda la agenda y hiciste todo lo que te propusiste, Espectacular. tremenda victoria. Celebrarlo y empezar a aplicar eso que dijiste. Sí. Y otra cosa que podemos hacer para empezar a creer en nosotros es el sentarse con alguien que te aprecie, que te ame, sí. que te conozca, que no te juzgue. Eso es Sí, súper sí. importante. Porque si te vas a sentar a hablar con la amiga que hay como rivalidad y eso, y como que no va a ser una conversación sincera. O sea, siéntate con alguien que te conozca y te ame y pregúntale como qué cualidades me ves o en qué crees que soy bueno, qué has visto o qué logros has visto en mí, porque precisamente por el síndrome del impostor uno muchas veces no reconoce lo que uno logra, mientras que los demás sí pueden hacer ver tus cualidades o lo que has uno logrado. No ve, claro, cosas que uno dice, oiga, sí, ¿no? Uy, Sí, tan porque, chévere lo que tú piensas por de mí. ejemplo, algo que nunca se me olvida y un ejemplo que tengo es que antes de que yo trabajara con Urbe Abogados, pues yo trabajaba en otra empresa y llegué un día me dijo, ayúdame porfa haciendo una tablita para poder hacer las proyecciones pensionales. Pues yo la hice, casual, no sé qué. Y después escucho siempre a Diego decir como Urbe Abogados tiene un antes y un después de esa tabla. De esa tabla. O sea, y Y yo para era Viviana como, fue una tabla. yo Sí, fui como, pues, sí, normal, como... sí. Pero Pero para yo en el nosotros momento no me lo significó, creía. sí, y para nosotros significó el paso de potenciar las ventas en un nivel en el que tú no te imaginas. Y fue una tabla, para ti Exacto. fue una tabla. Exacto, y es algo que yo la verdad lo veía como muy casual, como pues no, pues yo hice una tabla de Excel y ya, pero Diego como que me dijo, no, o sea, tú aportaste mucho, o sea, el impacto que generaste fue alto, entonces como que uno dice, vea pues, o Sí, sea, yo no lo creía ni lo reconocía, entonces ese proceso de poderlo hablar te va mostrando eso que tú o no quieres ver o no, pues no has podido ver, y a partir de ahí ya dices, bueno, yo puedo lograr X, Y, Z con esta habilidad de hacer tablas en Excel. Entonces, ese proceso ayuda súper. bastante. Qué bueno, qué bueno. Y pues yo creo que ya para finalizar yo les quiero dar como una reflexión sobre dos términos que estamos utilizando acá. Sí, dale. El primero sobre el positivismo tóxico, que tengan mucho cuidado con pasarse un positivismo tóxico, o sea, realmente, digamos, el positivismo tóxico uno también lo puede atacar con la humildad, ¿sí? Sí. Y lo otro es evitemos la esquizofrenia.
La esquizofrenia, lo que le venía diciendo a Vivi, no dice, ¿esquizofrenia? ¿Qué es eso? Esquizofrenia es un término que alguien se inventó, ¿sí? Con las justificaciones, porque es que nosotros para las justificaciones utilizamos ¿sí? El es Sí. que. No, es que ese le fue bien porque es que ese tiene plata, ¿sí? Es que. Entonces lo convertimos en una esquizofrenia. Entonces la esquizofrenia, pues es el dejarte justificar las cosas y hacer lo que hay que hacer. Entonces, lo que yo precisamente hace unos días venía hablando con un amigo que se fue a vivir a Estados Unidos y pues nada, pues allá a uno le toca sudar la gota gorda, lo que uno aquí no suda, porque uno le decía, él me decía, Diego, es que uno en Colombia es muy patroncito, ¿sí? O sea, uno en Colombia es muy patroncito y uno vive muy pero aquí a uno le toca sudarla, que uno la ve, pero le toca pues, sudarla duramente. Entonces, lo que yo le dije, sí, Joselito, pero realmente aquí o en la Conchinchina, si uno hace lo que tiene que hacer, a uno le va bien. ¿Sí? Total. Entonces, hay que hacer lo que uno tiene que hacer y evitar la esquizofrenia. Y por otro lado, también pasarse al extremo del positivismo tóxico. Entonces, con esa reflexión los quiero dejar y pues muchísimas gracias en serio como siempre por habernos acompañado hasta acá. Sí, estuvo muy chévere este episodio, Sí, estuvo chévere, es este rico. tema es súper bonito. Esto no es nada así como, pues no nos vamos a volver aquí coach motivacional ni No. nada, pero creímos que era un paso importante y un hábito que hay que Sí, poner en y de hecho práctica yo de ni creer. siquiera lo creo, yo lo sé, o sea, Sí. yo sé que esto hay que ponerlo en práctica. Sí. Entonces, nada. Bueno, como siempre, síganos en redes sociales, Urbe Abogados, @UrbeAbogadosCO, Urbe @Urbe Finanzas. Finanzas, @el abogado Ramírez y @Urbe School. También síganos porque estamos que activamos todo. Está un tris abandonado, Sí, pero por pero ahí estamos va. que activamos todo y muchas gracias en serio por estar hasta acá. Compártanlo, dejen sus comentarios, díganos qué opinan sobre el tema y ahí les estaremos respondiendo. Un abrazo Bueno, grande a nos todos. vemos en el cuarto episodio. Chao, chao. Chao.